Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Una vez más, bienvenidos a este podcast que hemos estado tocando temas interesantes y ahora tengo el privilegio de tener conmigo al doctor Gerardo Alfaro. Ya tenemos algunos años entonces que hemos caminado juntos, primero mi maestro, y sigue siendo mi maestro, pero me recuerdo esos años de 1998. Sí. Pero tú llegaste a Guatemala, creo que fue el 2000, algo así, después de haber... en el proceso del doctorado. Así es. Pero un privilegio. Pero antes de empezar con la pregunta clave de hoy, tal vez, Gerardo, nos puedes compartir un poco acerca de ti para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más de ti. Muchas gracias, doctor Williams Trigueros. Muchas gracias. En estas oportunidades hay que hablarnos así formalmente, aunque ya... Después nos olvidamos. Después nos olvidamos y seguimos hablando como Williams, hermano, querido. Gracias. La verdad es que, nos conocemos hace rato, ¿no es cierto? El Señor nos ha llevado de un lado para otro en ciertas áreas del ministerio, pues en Guatemala. Soy originario de El Salvador, como muchos saben, pero el Señor me trajo bien temprano a Guatemala, en mis primeros 20s. Bueno. Ahí estudié, como sabes, y luego, después de estar 2 años soltero, regresé a El Salvador a casarme con mi esposa, la que ha estado conmigo prácticamente casi 40 años ya, fíjate. Wow, felicidades. Entonces, mis 2 hijas nacieron en Guatemala. Una de ellas ya está casada, tiene 3 niños, soy abuelo ya con 3 nietos, fíjate. Wow. No parece. Sí, hombre, gracias, hermano. Hombre. No, hombre, gracias. ¿Vos querés que te dé algo? Después platicamos a terminar acá. No, algo hombre. así como San Martín. Sí, eso sería excelente. Vos. Pero bueno, el que tiene dinero sos vos, así es que... ¿Dónde? Así que, mira, después de eso el Señor me permitió trabajar en CETECA por casi 20 años y luego también me permitió venir a estudiar aquí al seminario de Dallas. Después de cuando nos conocimos propiamente, estaba regresando de estos estudios doctorales, ¿no es cierto? Era 99 o 2000, creo que fue, ¿no? Mira, yo regresé finales del 97. Sí, porque me había ido en el 95 y luego pues estudié toda los estudios de maestría y estudios doctorales. Regresé sin haber terminado mi tesis. Eso creo que tal vez eso fue. Entonces la tesis sí la terminé en el 2000, pero la escribí ya en Guatemala. En Guatemala. Entonces cuando llegué en 98 creo que no te tuve como maestro, sino que hasta que habías terminado, estando aún allá. Sí, es probable. Mira, a mí en cuanto a fechas, mi esposa es testigo de esto, que yo en cuanto a fechas y números así, no soy matemático, ¿no? Bueno. Incluso cuando estoy dando los sumarios a mis estudiantes les digo, si hay alguna confusión de números, yo soy estudiante de teología, no matemático. Hay el calificador que se encargue, mira, ¿verdad? Pues sí, hombre. Mira, desde bien temprano el Señor me guió a concentrar mi atención en la teología, por el liderazgo, la ayuda, la consejería de otros profesores de teología, amigos. Y así he enseñado en CETECA, como digo, en el seminario de Guatemala por casi 20 años. Luego, cuando me gradué, regresé a CETECA más o menos por unos 7 años. En el 2005 salimos por invitación al seminario de Bautista de Southwestern en Fort Worth, donde estuve enseñando teología sistemática, enseñando también homilética, hasta hace 4 años prácticamente, ¿no? Y luego, pues el Señor, de esas formas misteriosas, maravillosas, compasivas, me trajo al seminario teológico de Dallas, donde estamos sirviendo juntos. He tenido el privilegio de enseñar en otros lugares también, por supuesto. Dios nos ha permitido servir en otros lugares de Sudamérica.
varios países de Sudamérica donde hemos tenido clases, módulos. España también. En España también, en Barcelona, por supuesto, en Sevilla. En Alemania, en Bonn, por ejemplo, tuve un término ahí precioso de poder conocer a varios estudiantes, ahora colegas, enseñándoles en inglés con un traductor en alemán, porque si bien es cierto, el doctorado en teología te capacita para aprender a leer alemán, leerlo no es igual que hablarlo, ¿no? Y más ese idioma que es difícil. Sí, así que como puedes ver, no sé si me alcanzan los años, porque ya te digo que 20 años en Guatemala y que ahora casi 20 años en los estados, son 40 años enseñando principalmente teología sistemática. Bueno, ya llevas 4 aquí en Dallas, te falta 16 más para cumplir los 20. Sí, ya estoy pensando en... tenemos que retirarnos, hermano. Porque... Ese es otro tema. Bueno, pero mira algo que mencionaste de gente que te animó, que fue de influencia, y uno de los egresados de acá de DTS también, el doctor Emilio Núñez, que sin duda, paisano tuyo, y sin duda él fue tu maestro y sin duda te animó. Sí, don Antonio fue una persona muy especial para mí, como paisano. Tuvimos una muy buena relación con él y su primera esposa, a doña Esther, su segunda esposa. Cuando murió doña Sarita, también la conocíamos. Pero nosotros convivimos mucho con ellos porque yo fui pastor asociado con él en una de sus iglesias, en la iglesia que él fundó. En Guatemala. En Guatemala. También, pues de ahí de pastor juvenil, pasé a pastor asociado, y luego cuando él salió de la iglesia me quedé por un tiempo como pastor general de la iglesia. Hasta fue el tiempo en el que yo salí para venir para acá, ¿no? Y por supuesto tenerlo en el aula del seminario también fue una gran motivación. De hecho, dentro de poco vamos a estar teniendo una conferencia para celebrar la vida de don Antonio. Me contaste, sí. En estos días se cumplirían los 100 años de vida. Él murió hace, 10, 15 años por ahí. Él se cumpliría en sus 100 años y el Seminario de Guatemala tiene planeado unas conferencias para celebrar su vida, y va a haber algunas. Entre ellas voy a exponer algo de lo que pues él me enseñó sobre cristología, que es una de las áreas que él escribía mucho, y también una de las áreas que a mí me encanta más de la teología sistemática. No, muchas gracias por compartir eso, Gerardo. Y sé que cristología es tu tema. Y entre varios temas, pero de la disertación esa fue lo que escribiste. Tal vez más adelante sería bueno, algo que he descubierto aquí, cuando estamos sentados en esta mesa, aparecen otros temas que después dice, en la próxima hablamos más de esto. Exactamente. Pero vamos a ver el tiempo. Pero para hoy, Gerardo, tenemos una pregunta clave que quiero que tú nos compartas un poco más sobre eso. Y la pregunta en sí dice, ¿por qué debería estudiar teología formalmente? Esta es una pregunta que lo escuchamos muy a menudo en América Latina y en nuestros estudiantes y en la iglesia misma. Sí. Sería bueno escuchar de parte de un teólogo que nos responda a esto. ¿Por qué debería estudiar teología formalmente? ¿Qué podrías decir al respecto? Pues mira, hay mucho que decir. En primer lugar, quizás diría yo que esta necesidad parte de ser obediente a lo que el texto bíblico, la palabra de Dios, nos exhorta, nos ordena. Debemos conocer lo mejor que podamos el texto bíblico. Y por supuesto, en las iglesias, en muchas iglesias se hace un buen trabajo, pero siempre queda un residuo ahí en el que, si somos sinceros, siendo parte de la iglesia únicamente, no se nos llena completamente en cuanto al contenido de la Escritura, lo profundo de la Escritura, los que conocen a fondo la Escritura. Y estudiar formalmente precisamente para responder a esa necesidad que el mismo texto te la impone, ¿no? Se escudriña en las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, meterse hasta el fondo, hasta donde lo más que puedas. Y eso, si somos sinceros, en la gran mayoría de iglesias a los hermanos no se les da, ¿verdad?
por diversas razones, ¿no? De ahí que el estudio formal en un seminario, en un lugar en donde propiamente se hace eso, es algo natural de aquel que se siente llamado a conocer el texto bíblico como debe conocerse. Digamos que no es una cuestión secundaria en este sentido, porque yo quiero conocerlo lo mejor que se pueda. Si la iglesia no lo brinda, y en general no lo hace, ¿verdad? El estudio formal de la Escritura se impone, ¿no? Para mí. Eso en primer lugar. Ahora, Gerardo, mira, y gracias por mencionar esto y que sea tu primer punto en argumentar acerca de las necesidades del estudio. Y bueno, tú lo conoces, lo conocemos viajando en muchos países de América Latina. Vas a encontrar que, gracias a Dios, en los últimos años hay un despertar, vamos a decirlo así. La iglesia evangélica está creciendo en América Central, en América del Sur, en el Caribe, a números impresionantes. Yo me admiro cuando miro que hoy está en algunos países hasta el 20, 30, 40 en Centroamérica, por ejemplo. Antes decíamos Guatemala tenía el 42% de evangélicos. Ahora hay otros países que lo están rebasando, el mismo Honduras, y no solamente Centroamérica, Sudamérica también. Y este es el asunto de que es mi temor ahora. Si hay un crecimiento, pero ¿qué tal es ese crecimiento? ¿Y qué tanto vamos a llegar? Claro. Y este es parte de mi argumento y es parte de lo que nosotros podemos ofrecer, es que el conocimiento de las Escrituras es clave para asegurar una iglesia sana, sólida. ¿Quieres comentar un poquito más sobre eso? Es cierto. Digamos que Dios nos ha bendecido con una iglesia que está creciendo, pero al mismo tiempo quizás uno, al darse cuenta de ese crecimiento, también te das cuenta que existe una gran necesidad por líderes capacitados, líderes que conozcan la Escritura, líderes que no se concentren simplemente en el momentito de la aparición el día domingo, durante la hora que dura el servicio, ¿no? En donde hay una explosión de emociones y de lloro y de canto, que es bueno y es necesario, por supuesto, es parte de la cultura latinoamericana. Nuestra cultura es así, ¿no? Sí. Y además Dios quiere que también lo hagamos así. Lutero es famoso por haber dicho que el cristianismo es la religión del corazón, ¿no? Se pone todo lo... Pero no solamente es religión del corazón, es religión de todo lo que somos, la mente, como el Señor Jesucristo nos... Amen al Señor con su corazón, por supuesto, con sus fuerzas, con su energía y con su mente. Y entonces ahí es donde a veces, Williams, uno como pastor que soy, como profesor que soy, como estudiante de teología que me considero, me doy cuenta que muchísimas iglesias no le ponen la atención requerida a la enseñanza sólida de la Escritura. De tal forma que a veces solo el culto es lo más importante. Que tengamos una formación sólida en la mayoría de estas iglesias es lo que deberíamos querer, pero realmente es aquí donde los seminarios evangélicos se hacen indispensables prácticamente para la formación de líderes, ¿no? Gente, hombres y mujeres, que sean sólidos en la Escritura con todo lo que puedan, ¿no? A nivel bíblico, a nivel histórico, a nivel de ministerio puramente pastoral, el estudio formal de la Escritura se hace necesario. No se puede funcionar de otra forma, o no se debería funcionar de otra forma, pienso yo, ¿no? Porque al fin de cuentas somos siervos, ¿no es cierto? No somos emprendedores, no somos empresarios, no somos motivadores, no somos simplemente alguien creando su propia empresa que quiere que triunfe. No, somos gente bajo dominio, como diría mi mamá, ¿no? Vos no sos absoluto, nos decía así cuando estábamos creciendo en el salón. Vos no sos absoluto. Y va la chancletada. Sí, va el chancletazo, ¿verdad? Vos te debes a mí y vas a hacer lo que yo te digo que hagas. Bueno, en el caso de nosotros, como el apóstol Pablo tanto nos recuerda, no téngannos los hombres como servidores de Dios, dice Pablo en 2 de Corintios, en 1 de Corintios y 2 de Corintios también. Y eso somos, y precisamente porque eso somos,
queremos entregarle a la gente no mi carisma, no mis grandes percepciones sabias, elocuentes, sino lo que el texto, la palabra de Dios dice. Por eso es importante formarte sólidamente en el conocimiento de la Escritura, ¿no? Y Gerardo, ahí estoy percibiendo, y tú corrígeme si estoy mal, pero estoy percibiendo que aún en América Latina estamos dejando ese mito, que sin duda tú lo escuchaste más. Yo, cuando estaba pequeño, todavía recibí ese mito de que llegabas a 6º grado y después a trabajar. Los estudios no son importantes, entonces la preparación no es importante. Pero ahora estoy viendo unas generaciones nuevas. Y no solamente las nuevas, aún las generaciones ya de algunos años están diciendo, no, es bueno la educación, es bueno la preparación. Y eso nos va a entrar a, digamos, a otra esfera en la iglesia misma, claro, reconociendo la preparación que se necesita. Así es. Yo creo que sí tienes razón. Ha existido un mito y en el ministerio también lo hemos podido ver. Le tenemos un temor, por ejemplo, a la palabra profesional del ministerio, porque sí, es cierto, existe una dimensión del ser profesional en el ministerio que no nos gusta y no debería estar presente, ¿no? Es decir, aquel que trabaja simplemente porque es su trabajo, que es experto porque pues conoce los datos, digamos, pero nada más. Y esa dimensión de ser profesional, por supuesto, en la iglesia no debería tener gran importancia. Al fin de cuentas puede hacernos daño el academicismo por academicismo. Muchos en Latinoamérica le tienen miedo a esa dimensión de la profesionalidad del pastor, del predicador, del maestro. Pero por el otro lado, si somos sinceros, necesitamos una dimensión profesional en cuanto al pastor, al predicador, al profesor, al que conoce la Escritura. Si estoy tratando aquí con la vida eterna, cuando enseño, cuando predico, estoy tratando aquí con la vida eterna de las personas a las que ministro, a las que sirvo. Este que lo hace debería saber qué está haciendo. Si le ponemos atención a un médico de lo físico, ¿no? ¿Cómo no deberíamos buscar a una persona que de verdad conozca el texto? Así como yo no me voy a meter, por ejemplo, si tengo alta presión, que la tengo, no me voy a ir a meter a hablar con el de las minutas en El Salvador, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si en Honduras no le llaman minutas, las granizadas le dicen en otros lugares. ¿No? Mire, señor de las granizadas, dígame qué hago para curar mi corazón, ¿no es cierto? O el de la pulpería, diríamos. O el de la pulpería, por muy buena persona que sea, por muy cariñoso que sea, no me va a ayudar. Hay una dimensión del profesionalismo en la vida de la iglesia, del pastor. El pastor en ese sentido debe ser un profesional del texto, en el sentido de que lo conoce de una forma profunda, sólida, a tal punto que los de alrededor lo reconozcan como tal. Pues, verdad. Y lo cierto es esto, William. Aquí en los Estados Unidos también uno te das cuenta. Tú has sido pastor, yo he sido pastor. Y eres pastor. Y soy pastor. Claro. Y en una iglesia local. Y resulta que a muchos pastores aquí les toca hacer de todo, ¿no es cierto? Te toca hacer... Como que toda América Latina. Uber, te toca hacer de todo tipo. Igualmente. Y pues ni modo, la realidad es así. Pero esa complejidad y ocupación tan llena de cosas que tenemos no se nos debe complicar tanto al punto de que, así como soy un conductor de Uber ayudando a mis hermanos, ¿verdad? O agente de, qué sé yo, aquí en los Estados Unidos hasta abogado de inmigración a veces sos, ¿verdad? No, sí, te toca. Y tenés que conocer un poco de esto y conocer de lo otro. Pero traductor, no digamos. Traductor, a veces hasta guía de compras te llevan, ¿no? Sí, cosas, no conocen, claro. Entonces, claro, todas esas cosas son cosas que están ahí. Pero como pastor, yo no soy llamado a ser el experto en cada una de esas otras cosas. Sí soy llamado, sin embargo, a manejar el texto bíblico con una seriedad
que se hace notar. Y por eso la formación teológica, la educación formal de la teología se hace necesario. Esto es algo que Pablo, por ejemplo, nos dice: procura, ¿verdad?, presentarte delante de Dios, con diligencia delante de Dios, aprobado como obrero que sabe trazar la palabra de verdad, sabe delinear cómo está la Escritura, que sabe decirme hasta aquí llega esto, hasta aquí no llega esto, con toda la propiedad y profesionalidad que esperaría yo de un cardiólogo, en mi caso, ¿no? Un cardiólogo que me dice... Yo recuerdo, William, y creo que te he contado a vos, ¿no?, que cuando te metes con no profesionales en este sentido, tú lo sientes. Te va mal, claro. Y qué diferencia, qué descanso es cuando llegas a la mesa de un profesional que te dice: no te preocupes, ya sé lo que tienes, te voy a dar esto y vas a ver cómo en términos de horas te funciona. Y ya, te cambia, claro. Qué bendición sería que pudiéramos tener pastores que dijeran: un momentito, hermanos, la Escritura dice esto, y con esta precisión, y así debemos practicarlo, ¿no? Creo que eso sería más que suficiente para pensar en términos prácticos por qué necesitamos aprender. Hay mucho más, por supuesto. Gerardo, y aquí, y es que este punto que has dicho es importante. Las Escrituras es uno de los grandes argumentos que nos mueve a estudiar formalmente teología. Y gracias, porque al final, al inicio tú dijiste también, sí, necesitamos esos pastores, maestros, que son profesionales, pero al mismo tiempo dijiste al inicio, siervos. Y esa es la diferencia. No profesionales para enorgullecerse y decir: hey, aquí están mis títulos, miren mi pared. Sí. No, es diferente lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es gente que conoce el texto, no para sacarlo público, sino que para poder ayudar, servir y ministrar. Estamos en el primer punto. Yo creo que valía la pena pensar entonces en las Escrituras como una base para contestar esta pregunta que te hice: ¿por qué debería estudiar teología formalmente? Claro. Para conocer las Escrituras. Sí, porque si las Escrituras no te lo pidieran, al fin de cuentas tú estarías... quédate solo con los salmos, ¿verdad? Quédate siempre cantando, quédate siempre. Y entonces, ¿para qué meterte en todo este rollo, como diríamos? ¿Para qué meterte en todo este asunto de aprender el hebreo, o de aprender el griego, o de aprender cómo se hace exégesis, cómo se interpreta? ¿Por qué? Si la Escritura no te lo pide, entonces no lo haga. Como evangélicos, nosotros, sin embargo, sabemos que la Escritura, siendo la norma suprema de mi fe y de mi práctica, me pide, me exige que yo conozca el texto con la mayor profundidad. Y en la medida en que lo conoces con mayor profundidad, Williams, tú sabes esto, esta palabra te va formando. Yo creo que el profesional que se jacta de su título, que pretende tener un puesto principalmente, o un título para tener un puesto, es aquel que realmente yo le llamo intelectualoides, ¿verdad? Porque tienen el título, pero realmente... No el corazón. No el corazón, y no han penetrado lo suficiente, porque miras, por ejemplo, al apóstol Pablo escribiéndole a sus hijos espirituales, Tito y Timoteo, diciéndole a los dos exactamente esto: cuida de tu conducta, de tu cuerpo, y cuida de tu doctrina. Las dos cosas van de la mano. No descuides ni una ni de otro. Y cuando empieza a describir al hombre que es líder en la iglesia, el obispo, el presbítero, el anciano, incluye dentro de sus características, en primer lugar, que sea capaz de enseñar bien la Escritura. Y por otro lado, el elemento de la humildad, ¿no es cierto? El elemento que con el ejemplo guíes. O el apóstol Pedro, ¿no?, cuando le dice en su carta, como siendo apóstol que él es, y como conocedor, y habiendo tenido la experiencia de vivir con Cristo, en su primera carta nos dice ahí que él nos cuenta su experiencia, pero que inclusive nos dice: yo les remito a la palabra profética más segura, y se refiere al texto bíblico. Entonces, conozcan el texto bíblico, el cual debe alumbrar como una antorcha en lugar oscuro.
es decir, un conocedor profundo dentro de la oscuridad que vivimos del texto bíblico. Pero cuando sigue hablando, al final de la carta, vemos a ese ideal de hombre, de pastor, de teólogo, cuando les habla a los mismos líderes. Yo soy uno con ustedes. Por favor, no se enseñoreen de su gente, de sus hermanos. No, la palabra que se ocupa ahí es catacoriuntos, ¿no? Que queriendo decir, no se sienten para aplastarlo y se entiende ser los más importantes. No, fíjense en Jesús, el príncipe de los pastores que va a venir, va a juzgar a todos estos intelectualoides, ¿verdad? Entonces, esta combinación de educación formal y de vida no tienen que estar reñidos. Al contrario, deberían ser mutuamente relacionados todo el tiempo. Entonces, uno, si miras en la Escritura a todos los escritores bíblicos, empezando con el Señor Jesús, que es central, lo encontramos diciéndonos, conozcan. A los fariseos, por ejemplo, uno interesantemente, por la caricatura que a veces tenemos de los fariseos, nos parece que estos quizás conocían demasiado, ¿verdad? Para algunos en Latinoamérica, no, es que este fariseo que conoce demasiado. Mira cómo el Señor trata a los fariseos, nunca los condena por conocer demasiado. Siempre los condena por no aplicar, por supuesto. Pero también hay casos en los que a uno lo sorprende, por ejemplo, en su plática con Nicodemo, que lo agarra otra vez diríamos nosotros, ocupando algún lenguaje nuestro en El Salvador, lo agarró en falso. Porque aquel viene de noche, le pregunta, viene acercándose al Señor, y el Señor lo primero que hace es tirarle una especie de pregunta, un examen aquí, y le habla del nuevo nacimiento, ¿recuerdas? Y aquel se queda sorprendido. Y la pregunta que a mí, como profesor, pastor, estudiante de la teología, me resuena constantemente en mi cabeza es esa pregunta de reproche del Señor Jesús al maestro del tiempo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí hay un reproche. Entonces tú eres el gran fariseo, el gran conocedor. Fariseo era un doctor en la ley, ¿no? De este tiempo, Y entonces Jesús eres tú maestro de Israel y no sabes. Es como si se parara frente a un pastor, ¿no? Iba a decir un pastorcito, porque yo soy un pastorcito, que me agarrara el pastor Jesús, de pastores y me dice, eres tú maestro de DTS y de CETECA y de tantos otros y no sabes esto y yo me quiero meter debajo de la tierra porque no hice mi tarea, ¿verdad? Entonces, otra vez, como digo, hay tanta evidencia bíblica que el Señor requiere de su pueblo en general, de todos, que conozcamos formalmente la Escritura. Y si en la iglesia típicamente no se hace, el seminario es el brazo intelectual en ese sentido, académico de la iglesia provisto por el Señor en última instancia, ¿no? Hombres y mujeres aquí en una institución como esta que han dedicado su vida a aprender con toda la profundidad que se pueda el texto bíblico y gustosos de comunicárselo a otro, de decirles, fíjese en esto, miren esto, vaya por aquí. Esa es una haga esto, porque también, si no haga esto, sí, claro. ¿Por qué no? Claro. Claro. No, es que es cierto, Williams, yo he tenido varias veces en las clases algunos estudiantes que precisamente me dicen, hablando con otras personas, ¿y para qué voy a ir al seminario, por ejemplo, si los libros que ustedes leen, ya los puedo conseguir? Ahí los busco en Amazon o en la librería y los leo. ¿Para qué voy a ir al seminario? Pues, pero eso es ignorar algo sumamente importante. En el seminario, la educación formal no tiene que ver solamente con leer libros o contenido. Tiene que ver con interactuar con hombres y mujeres de carne y hueso con los que puedo interactuar así. Con los libros interactúo, por supuesto, pero ellos no me contestan como
Y en ese hablar cotidiano de platicar con mis compañeros y platicar con los profesores, como dice la misma palabra, hombre con hombre nos afilamos, ¿no? Dice Proverbios, ¿no? Nos afilamos mutuamente y nos corregimos algunas veces, nos prevenimos otras. Estimulamos. Nos estimulamos y también salvamos tiempo. Por ejemplo, le estaba diciendo a un estudiante, mira, ahí hay un libro de 800 páginas. Aquí viene el estudiante y le dice, debería leer yo este libro. ¿Cuántas son 800 páginas? ¿Cuántas horas de tu vida van a ser 800 páginas? Platicas con un profesor y te dice, mira, déjame darte el resumen de ese libro. Y mi consejo al fin de cuentas es que mejor no leas ese libro, lee este otro que condensa mejor lo que aquel hace en 800 páginas. ¡Wow! Aquí te estoy dando... O sea, te estoy bendiciendo, si te quieres llamar, ocupando una que te ahorra horas de trabajo, de esfuerzo, de sueño, porque otro ya lo hizo por ti. Gracias, Gerardo. Ya otro ya lo hizo por ti. ¿Verdad? Y estamos en el mismo ambiente en ese sentido. Sí. Fíjate, Gerardo, que con lo que dijiste, hoy mismo es un día histórico para el seminario. Algunos han conocido a Daniel Wallace. Y se le dio un reconocimiento hoy aquí en el seminario porque se retira, hablando de esos maestros que han dedicado, él dijo, desde los 70 él ha estado involucrado con el seminario. Wow. Vino como estudiante y lo pusieron a enseñar, porque obviamente brillante el hombre. Sí. Pero fíjate que dio unas palabras, que no sabía que iba a dar unas palabras, y al final entonces él dijo esto. Obviamente estás hablando con Daniel Wallace, el del Nuevo Testamento, el de griego, y al final dijo lo mismo que tú estás diciendo, que el seminario nunca deje las escrituras. Ahí está nuestra base, ha sido el legado por el seminario, y él nos retó a todos y dijo que el seminario nunca deje las escrituras, ahí está nuestra base. Entonces, mira, estamos a la par, pensando entonces en esas mismas ideas. Sí, yo conocí a Daniel Wallace justamente cuando vine. Él estaba, y siempre fue ese tipo de hombre, ¿no? Comprometido, profundo, tan profundo que a veces hasta yo sentía que se enfermó alguna vez por esa dedicación, ¿no? A las escrituras, el Nuevo Testamento. Sí, pero nunca lo ha dejado, y ahora estuvo hablando con nosotros. Creo que tú estabas de viaje, ¿verdad? La última vez. Sí, no está. Ajá. Él estuvo hablando con los profesores y algo parecido a lo que mencionas, repitió después de contarnos que aún en medio de su salud quebrantada y todo, su pasión por el Nuevo Testamento lo ha mantenido. Uh-huh. Y eso es algo que creo la gran mayoría de nosotros, profesores de seminario, sinceramente tenemos que testificar, ¿no? Mi biblioteca quizás no es tan grande como la de Wallace, pero tiene su tamañito. 2, 3 cuartos en la casa, la biblioteca que tengo aquí en el seminario. Me gustaría, les digo a los estudiantes a veces, que vengan y vean mi baño. El baño donde está lleno de libros. Pobre alma. Sí, pobre alma, pobre. Ya no, por favor, ya no más libros, por favor. Yo escucho la mía también, así sí, como hombre. Pero al mismo tiempo les digo, con gusto dejo cualquier libro por leer el texto bíblico. El texto bíblico no se debe dejar. Debo aprender a leerlo de un lado y para otro, con todas las versiones disponibles. Si puedo leer en hebreo y si puedo leer en griego, hacerlo de un lado para otro, meterme informal y formalmente con todo lo que tengo en el texto bíblico de manera que sea parte de mí, de manera que yo propiamente lo respire, lo transpire, ¿verdad? A fin de que sea parte conmigo. Una de las metáforas que el texto bíblico ocupa varias veces para referirse a él es el de comérselo. ¿Recuerdas? Con Ezequiel el Señor le dice, ajá, claro, aquí está este libro, comételo, ¿verdad? Comételo. Y solo entonces puedes ir y profetizar y ministrar.
Y lo mismo le dice el ángel a Juan, por ejemplo, en Apocalipsis. Cómaselo y entonces profetice, ministre. Y Juan dice, era delicioso masticarlo, aun cuando cayó adentro sentí la pesadez, ¿verdad? Porque el texto bíblico es así, ¿no es cierto? Nos eleva emocionalmente por la gracia, el amor, la compasión de Dios, pero por otro lado también nos hace sentir la severidad de nuestro pecado. Golpea. Y claro. la santidad de nuestro Señor, ¿no? Golpea. Nos transforma en ese proceso. Entonces, estudiar formalmente la Escritura no es, en ese sentido, una simple opción para el creyente. Debería procurar, en la medida de lo posible, en la medida en que las oportunidades las tiene, meterse, ¿no? DTS es uno de los mejores lugares, no solo por el precio que le damos, ¿no?, a la gente, sino por la experiencia y el tipo de profesores que tenemos aquí. Son profesores que comparten esta visión también, ¿no es cierto? Gerardo, mira, el tiempo ha sido, gracias, porque nos has enseñado, predicado, ha salido tu corazón, y gracias. Casi, en inglés dice, Brigitte, predícalo. Sí, sí, va a decir, acepto. Sí, ya casi, ya iba. Pero en los minutitos que nos quedan, no sé, teníamos varios puntos acá, 15, y nos hemos quedado solo en uno, pero no sé si quieres resumir los otros y algo que quisiera recalcar, contestando la pregunta que teníamos, o tenemos. La teología estudiada formalmente no es solo una disciplina académica que debe satisfacer nuestro intelecto, ¿no? El Señor Jesús nos dice varias veces en los evangelios que la vida eterna no es otra cosa que conocer al Dios único y verdadero y aquel a quien Él ha enviado. Conocer a Dios produce vida eterna. Estudiar teología nos produce vida verdadera, genuina en este sentido. No deberíamos ver el estudio formal de la Escritura como otro ejercicio de convertirme en un cabezón, ¿verdad? En un cabeza de cebolla, porque es las metáforas que ocupamos nosotros. No, lo hacemos porque todo nuestro ser necesita de la vida que el Señor Jesús promete a todos aquellos que insisten en conocer a Dios. Y a Dios no lo podemos conocer si desconocemos la Escritura. El Dios de la Biblia ha hecho tanto por nosotros al darnos la Escritura, trabajado tanto por nosotros al darnos la Escritura, porque la necesitamos otra vez. En la medida en que la apropiamos, la estudiamos, todo nuestro ser empieza a disfrutar de esa vida que Él promete. El Señor Jesucristo lo dijo, vida eterna, vida que comience ya. Y el apóstol Pablo le dice a sus discípulos, otra vez a Timoteo y a Tito, echa mano de la vida eterna. En el mismo contexto donde él le acaba de decir, dedícate a la lectura, y en el contexto es dedícate a la lectura de la Escritura, ¿no? Otra vez, ese Salmo 1 está ahí, bienaventurado el varón, feliz el varón, feliz, ¿verdad? Dichoso el varón, que no hace nada más, sino que todo lo demás es secundario, pero él está todo el tiempo meditando con profundidad en el texto bíblico, y tú recuerdas cómo termina ese salmo precioso. Termino quizás con esto. Cuando uno mira la estructura del texto bíblico, Williams, es interesante mirar cómo la misma Escritura se centra en la palabra de Dios. Capítulo 1 de Génesis, por ejemplo, la centralidad de la palabra de Dios que crea. Para los hebreos era el primer libro de la Biblia, de la primera parte de la Biblia, en esas tres partes que tenía el texto hebreo, que tiene el texto hebreo, ¿no? La primera parte, la Torá, el capítulo 1 de Génesis, la palabra de Dios. La segunda parte del texto hebreo comienza con los profetas, que para los hebreos comenzaba con Josué. El capítulo 1 de Josué es, mira que te mando, ¿verdad? Que te esfuerces, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y la parte tercera del canon hebreo son los escritos, que comienzan con los salmos. El Salmo 1, la centralidad del texto bíblico para la vida feliz.
estudie formalmente el texto bíblico, porque esto le da una vida bienaventurada, la vida eterna que solo Dios puede dar a través de su palabra. Gerardo, muchas gracias. Gracias por compartirlo y te agradezco. Como dijimos, tenemos que seguir esta conversación y tenemos la cristología pendiente todavía, claro. Así que vamos a seguir. Gracias por el tiempo. Sin duda que nuestros oyentes van a quedar con muy buenas ideas. Sigan pendientes porque tendremos más programas y podemos entonces seguir compartiendo estos temas interesantes para ustedes y espero que sean de bendición. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.